Bienvenidos amigos de Un Minuto con las Artes a esta edición súper especial que, bueno, tendremos esta tarde, no mañana, porque estamos en la casa del poeta Rafael Cadenas, ¿no? Uno de los más grandes poetas que ha existido en la historia de la literatura venezolana y nuestro poeta mayor en la actualidad. El Mayor en edad. mayor en edad y mayor en obra, eso lo puedo decir yo desde mi propio cosecha. Querido poeta y querido maestro, muy agradecidos por recibirnos en su casa, muy contentos desde Un Minuto con las Artes en poder conversar con usted. Y bueno, antes de comenzar a conversar sin ánimos de entrevistas, que a veces esas palabras intimidan y yo sé que usted lo cierra un poco, comentarle a la audiencia algún par de datos biográficos. Anotar que Cadenas nació en el año 1930, 8 de abril, estamos hablando de 94 años muy bien vividos y muy bien llevados y muy bien escritos. Además, eh, desde la poesía estamos hablando de una docena de poemarios aproximadamente, que se inaugura en el año 1946 con los cantos iniciales que el poeta publica a los 15 años, aunque él no incluye este primer libro en su obra entera. Yo me permito incluirlo desde este primer momento porque siento que ahí ya estaba el germen del poeta que luego, de esa sensibilidad que luego iba a desarrollarse tan monstruosamente, valga el oxímoron, y que bueno, que hace que estemos hoy conversando con usted. Desde aquel primer poemario inicial e iniciático del año 46 hasta el más reciente Arrilke, Variaciones, publicado este año en España por Galaxia Gutenberg 2024. Hablamos también de Rafael Cadenas, de un ensayista mayor en edad y en profundidad, bueno, que en su haber tiene al menos 6 títulos que yo creo fundamentales en el área ensayística, que van fluyendo a la par de su obra poética desde los años 70, con títulos tan reveladores como aquel inicial e iniciático también, Literatura y Vida, unos apuntes que salieron de unas separatas que circularon en la Escuela de Letras en la que el profesor Cadenas daba clase. Y también este año 2024 estamos celebrando la aparición eh, de el último libro hasta el momento de ensayos publicado por el poeta, aún a tiempo, quizás más que ensayos, reflexiones, anotaciones en cuanto a la lectura, reflexiones de lector, eso que nos da tanta curiosidad a nosotros, pues siendo Cadenas un lector con un olfato bastante privilegiado, nos pone en la senda a nosotros, lectores menores, de estas cosas, digamos, tan trascendentales, sí, el término es exacto en lo que el poeta, pues, pues nos señala. Los premios, no voy a ahondar en los premios, merecidísimos premios, al poeta no le gusta que hablemos de los premios, pero sí decir que los premios y las instituciones que se lo han otorgado por su notable trayectoria literaria, bueno, se enriquecen ellas mismas, las instituciones, al contar con el poeta Cadena entre sus galardonados. Y mencionaré apenas, digamos, el premio Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana, otorgado en el año 2018, y el premio Miguel de Cervantes en el año 2022, los premios más recientes y también los más importantes y prestigiosos, debemos decirlo. Vamos hoy entonces a conversar con el poeta sobre algunas de las inquietudes que desde hace tiempo nos vienen rondando y que a veces le inquirimos en esos momentos de bautizos que uno puede secuestrárselo algunos minutos y conversar con él. Intentaremos hoy hacerlo más inextenso y bueno, para no perder nuestra costumbre, yo creo que puede Rafa comenzar con un primer planteamiento para el poeta. Querido Rafael, bueno, estamos muy contentos de estar aquí contigo y vamos a comenzar por el comienzo. Nos interesa mucho a mí personalmente y supongo que también a los radioescuchas y a los que van a ver el programa por YouTube, cómo fue el inicio de Cadenas como poeta y particularmente me interesa lo que ocurrió en la isla de Trinidad con tu exilio y la escritura. Cómo nacen esos dos libros magníficos que abren tu experiencia poética, que son Una isla y Cuadernos del Destierro, en los que vemos una poética muy exuberante, llena de imágenes poderosísimas, que es un Cadenas que después se va a ir decantando hasta, qué sé yo, el ascetismo puro
de la palabra forística. Sí, ¿cómo es ese mundo? El El primer... exilio fue muy importante para mí porque Trinidad, que es una isla geográficamente, se puede decir que venezolana, es eh, una tierra completamente extraña, mm, muy diferente a nuestro país. Y pasé 4 años allí. Al comienzo me sostenía mi padre, me mandaba lo que podía y mi tía que hacía arepas. El miércoles la reunión en, en el Buscón fue sobre la arepa, precisamente. Ayer, correcto. Sí. Ujú. Y creo que la arepa se ha extendido debido a la cantidad de venezolanos que están fuera, ¿no? Entonces, eh, de pronto, eh, allá en Trinidad, ah, comencé a dar clases, no en inglés, sino en español, en el Colegio Venezuela. Se llamaba así. No sé si existe aún. Por cierto, por ese colegio pasó Juan Sánchez Peláez rumbo a Chile, pero no se quedó. Cuando vio que tú estabas dando clase, decidió irse. Ah, Cuando vio que tú estabas dando clase, decidió irse. Mucha competencia. Mucha competencia. yo di de todo, eh, incluso dibujo, También. no porque yo sea dibujante. Yo les ponía un objeto a los jóvenes y ellos lo dibujaban, luego yo lo revisaba. Y ese colegio mm, lo frecuentaban sobre todo jóvenes del oriente de Venezuela. Yo creo que los padres, para quitárselos de encima, Lo mandaba para allá, para que aprendieran inglés. claro. Y yo creo que en ese colegio no se aprendía inglés. Algunos de los que fueron seguramente sí aprendieron, ¿no? Tú aprendiste inglés. Ah. Tú aprendiste en Trinidad el inglés. Bueno, comencé a aprender, pero eh, hablando con la gente y leyendo, claro. Cometí un error porque hubiera podido oír más inglés. No se me ocurrió utilizar un radio de pila. Se me ocurrió fue en estos días. Tú sabes que yo soy sumamente lento, ¿no? O sea, se te ocurrió después de 70 años. Imagínate. Así pasé el tiempo en esa isla, pero lo que tiene que ver con los cuadernos y una isla, eso lo escribí en Caracas. Al regresar. Ah, Al regresar. sí. Yo estaba en la escuela de letras un día
en el corredor y comencé a escribir los cuadernos del destierro. Wow. ¿Qué te inspiró? ¿Una mujer que pasó? Ah, ¿Una mujer que pasó por el pasillo? ¿O qué, La qué inspiración, ¿cuál desencadenó fue? eso? bueno, no me hables de las mujeres porque Eso es un temazo. realmente lo que escribí en Trinidad era como lo que había escrito en Barquisimeto, ¿no? Realmente comencé a escribir eh, poesía moderna cuando regresé. Mm. Tú sabes que a veces hay una simple frase que eh, influye en ti, ¿no? Jesús Anoja me dijo un día, en la poesía tiene que haber misterio. Y eso es muy importante para mí, ¿no? Y, y Adriano González en, en el centro de Caracas, conversando, me, me dijo unos cuantos, eh, digamos, trozos de poemas modernos, ¿no? Y entonces eh, ambas, eh, ambas cosas me hicieron pensar. Y el libro Una isla es un libro al que le tengo mucho cariño. Mm. Todavía hay poemas que quedaron fuera De una isla. de una isla. Sí. Algunas personas piensan, creo que se han equivocado, que una isla es posterior a los cuadernos del destierro y que una isla representa el principio del decantamiento, de esa exuberancia de la poesía primera. Pero resulta que no. Cuadernos del destierro viene después de una isla, ¿cierto? Una isla anterior. Es anterior. Exacto. Claro, lo que pasa es que lo primero que sabemos, las primeras noticias que tenemos de una isla es por Luis Miguel Izaba y la antología de Monte Ávila del 90, ¿no? Es cuando Mm, salen por primera vez esos poemas mm, publicados. sí. Esa es la confusión. Y en la última edición, la del Premio Cervantes, hay creo que 4 poemas inéditos que aparecen en esta Una Isla, en esta versión que no estaban en la anterior. Ah, porque yo pienso reunir los poemas de carácter político y darle el título de Trinidad. Qué interesante, porque ahí comienza tu vida política. No, ya yo Claro. tenía Como militante. actividad política Militante. y por eso me exilaron, ¿no? Ahora dicen exiliaron, ¿no? No, nosotros decíamos exilaron. Exilado. Exiliaron, exilaron. Bueno, la isla era precisamente un lugar de exiliados. Había muchas personas de AD sobre todo y 4 del PC. Entonces, bueno, teníamos a veces reuniones eh, amistosas, amigables. Mm. El, el idioma a veces nos ayuda a ver, porque uno no dice nunca enemigable. El idioma rechaza la idea de enemistad. Yo soy muy aficionado a la etimología
eh, y anoto bastante. Creo que a veces hasta puede ser fuente de poesía. Yo suelo citar eh, algunas palabras, entre ellas, por ejemplo, atónito, Ujú. que es la palabra. Que te gusta, una palabra que te gusta. Bueno, no es que me gusta, sino que me sorprende el origen. Ok. Quiere decir alcanzado por el rayo. Wow, qué fino. Y ya eso es poético. Claro, Sí. ya la Yo definición. recuerdo que creo que Auden decía que uno tiene que enamorarse de las palabras, ¿no? Dice to fall in love with words. Y eso ocurre en el caso de todos los poetas. En ese sentido, Dylan Thomas se volvió loco cuando descubrió lo que era el idioma, ¿no? Y, y volviendo al origen, entonces, a sus orígenes en la palabra, ¿cuándo, ¿cuándo asumió que estaba enamorado de las palabras? ¿O cómo reconoció ese amor? Y no se coartó, porque también puede ser coarta, el amor coarta a veces. Por ejemplo, en Barquisimeto yo estaba más bien enamorado de la lectura. De la lectura, vale. Leía muchísimo desde los más o menos 13 años. Incluso libros voluminosos, por ejemplo, eh, la biografía de Goethe, escrita por Emil Ludwig, un gran biógrafo que, que después detesté, aunque reconozco que su biografía es excelente, porque supe que el dictador de turno en aquel periodo le pagó para que escribiera una biografía de Bolívar. Claro. Y nunca la vi, por cierto. Pero sí se hizo. Sí, No sé, yo Sí, no yo la he sé. visto claro. publicada. Sí. sí. Eh, ¿Qué más te cuento? Bueno, el inicio de la afición al escribir fue en Barquisimeto Mm. con Salvador Garmendia. Vale, en su amistad con Salvador. Salvador había leído muchísimo porque tuvo que guardar reposo durante unos cuantos años y se dedicó, fue a leer. Ese es el ideal para todo lector, ¿verdad? Claro. Estar postrado en una cama leyendo. Y bien acomodadito. Y entonces solíamos reunirnos de noche en una plaza para leer. Generalmente él leía y yo oía. Además, él tenía un hermano también intelectual, Germán Garmendia, que recibía la revista Viernes, o sea, que era la revista que comenzaba, digamos, la modernidad. Ah, interesante ese dato, Sí. porque tú leíste en viernes a los románticos alemanes, por ejemplo. No me atrajo. No te atrajo. No, había mucha influencia del surrealismo, Surrealismo. Ujú. eh, pero claro, fue una publicación importante. Y
al, al dúo se agregó Helio Mujica, que era poeta, y después dejó de escribir poesía y se dedicó a escribir crónicas para el periódico, las publicaba en el Nacional. Bueno, eran como 5 jóvenes que nos reuníamos y comenzamos a publicar. Entonces, yo publiqué ese, no libro, era más bien, Una plaqueta, una sí, plaqueta. sí, una plaqueta muy pobre, ¿no? ¿Y quién la pagó? Ah, ¿Quién pagó esa plaqueta? eh, yo creo que nos ayudó una mujer muy importante que tenía una academia, que se llamaba la Academia Mosquera Suárez, y ella nos apoyaba mucho. eh, Y en esa academia, muchas eh, jóvenes y muchachos se formaban para trabajar, aprendían mecanografía, taquigrafía, contabilidad, etcétera, ¿no? Menos poesía, supongo. Ah, Menos poesía. el ambiente era poético, pero no se leía poemas como hoy. No entiendo, no se leían poemas entre ustedes. El grupo no leía No, en la poemas. academia. En la academia. Claro, En la academia. sí. Claro. Ok. Incluso yo recuerdo que una vez pasó por Trinidad Mariano Picón Salas y un amigo muy eh, atrevido eh, se acercó a Picón Salas y bueno, entabló una relación con él y, y este amigo me dijo que le diera a Picón Salas unos poemas que yo había escrito, pero yo se los di y esos poemas se publicaron después en el Nacional, Wow, qué bien. pero eran muy distintos a lo que escribí después. Mire, y en tu casa siempre hubo muchos libros. Sí, sí. Y al regresar de Trinidad Poeta, usted pasa a la Escuela de Letras de la UCD, primero como preparador del profesor Gustavo Díaz Solís en la No, eso cátedra fue mucho después. después. Yo entré como alumno, Ok. pero al mismo tiempo ya se había formado el grupo Tabla Redonda, donde estaba Susana Hoja, que era como el jefe del grupo, eh, Arnaldo Ascotta Bello, Darío Lanzini, y unos 2 o 3 más, era un grupo pequeño. Y, y existía ya Sardio, que era, eh, eh, que era más literario que Tabla Redonda, porque en Tabla Redonda había bastante influencia política, pero nunca peleamos. A mí me cuenta un amigo que en otros países, Hispanoamérica, eh, los, mm, los intelectuales se detestan. Mm. Tú sabes que pelear viene de pelo, ¿no?
No, yo Ah, no no, sabía. a ver. Pelear es eso, Arrancarse alarse. los pelos. Sí, Guindarse de los sí. pelos. De ahí viene la expresión de tirarse de las greñas. Sí, hacer la Ah. que- Eso no pasó aquí y aún hoy no pasa, ¿no? Yo no noto nada de eso en los jóvenes. Hay amistad. mm, ah, mm, No hay sentimientos de envidia. eh, la palabra envidia quiere decir mirar con malos ojos. Mm, revelador. Mm, Bueno, yo estudiaba en la escuela y al mismo tiempo trabajaba en el Nacional como corrector de pruebas. Eh, no fui buen estudiante ni en primaria, ni en bachillerato, ni en la escuela, pero leía mucho, eso sí. Y por qué no se fue por, no sé, por la ficción, por ejemplo, por la novela o por los cuentos? No le ha dado nunca a escribir cuentos, relatos y narraciones, o yo qué sé, historias, anécdotas. Prefirió más bien recogerse en la poesía. En ese tiempo leía más narrativa que poesía. mm, Por ejemplo, me gustaban mucho las biografías, aparte de esa monumental de Emil Ludwig, leí mucho a un gran biógrafo superior a él, superior a Emil Ludwig, que es Stefan Zweig. sí. Mm, Me, me desveló muchas veces. Ponía a leer de noche y no podía soltar el libro, ¿no? Bueno, estando en la escuela de letras, surge ese movimiento de renovación Claro. que también ocurría en otros países. Claro. Era un fenómeno eh, poco internacional, ¿no? Sí. Aunque claro, en cada país diferían. Sí, entonces, en, en la Universidad Central de Venezuela, cuando era de verdad la Universidad Central de Venezuela, Sí, señor. hubo renovación no solamente en letras, ¿no? Mm. Creo que en otras escuelas también. Y eh, se creó entonces la crisis, ¿no? Una crisis larga. Y yo recuerdo que para no paralizar eh, los estudios, en una oportunidad, el profesor Pascuali dirigió la escuela, ¿no? Eh, al final, pues, antes creo que Pedro Duno también, pero no estoy seguro, ¿no? Al final, entonces sí quedó el profesor Díaz Solís, de quien yo era ayudante, digamos, ¿no?
aunque no lo ayudaba en nada. Sí. Más bien oía sus clases. Era un excelente profesor. Yo no vi a ningún profesor que preparara las clases como él. Si, por ejemplo, iba a hablar de un poeta inglés, él traducía al poeta y sacaba, lo, ¿cómo se llama lo que se usaba antes? Fichas. Multígrafo. Ah, Multígrafo. el El poema traducido. Esa es una palabra que nuestros alumnos de la escuela de No letras entienden. no entienden. ¿Qué es eso? ¿Qué es un multígrafo? recuerdo stencil. El Stencil. stencil, había El que hacer el stencil. stencil. Por cierto, la primera edición de Una isla fue en esa forma. Yo saqué 50 ejemplares Stencil. de Una isla en la biblioteca de economía donde trabajaba Milena, que fue mi esposa. Y bueno, eso lo saqué para regalárselo a los amigos. ¿Y conociste a Milena en el multígrafo? No, los empleados de la biblioteca hicieron el trabajo, ¿no? Ella fue la que dirigió todo, ¿no? Una edición muy pobre. Bueno, los folletos de la escuela de letras al principio, Ah, los folletos de la escuela, ¿te acuerdas? Se hacían sí, en claro. multígrafo también, Pero autoeditados. Yo no jugué ningún papel importante realmente, pero la renovación. eh, yo estaba un poco, no como mediador. Lo que pasaba es que en mí no había rabia, ¿no? Ujú. Y entonces yo veía a los profesores que ya habían dejado la escuela porque no podían, había demasiada agresividad, ¿no? Y bueno, hablaba con ellos, como siempre, ¿Te recuerda algún profesor de esos? con mi mansedumbre Habitual. habitual. ¿Te acuerdas de alguno de esos profesores? Sí, claro. Profesor Fabiani, el profesor Veroes, Pedro Veroe. que ya tenían eh, como edad para retirarse, ¿no? Ujú. Entonces, eso influía en el De los rechazo alumnos. a ellos. ¿De quién te acuerdas de los rebeldes? De los profesores rebeldes. Claro. De los jóvenes. O De de los los jóvenes jóvenes. rebeldes, De los pues. jóvenes. Los jóvenes rebeldes. Los jóvenes, los estudiantes que hicieron el cambio. Bueno, esta entrevista, por ejemplo, sobre ese tema, el mejor eh, candidato para, para hacerla es Jaime López. Claro. Jaime López. Jaime López sí vivió eso. O sea que ahí lo pones como uno de los rebeldes. Ah, Él es uno de los rebeldes. sí, y sobre todo, bueno, muy inteligente, ¿no? En la dirección. Bueno, estaba también eh, Silvio Horta, papá de Silvio. eh, y el que está en Mérida dejó los estudios y se dedicó a la agricultura, lo cual es mejor.
¿Quién fue ese sabio poeta? Sí, yo creo que cuando le hablaron a Aldous Huxley de estudios de literatura, creo que fue él, ¿no? Dijo, yo no sabía que la literatura era para estudiarla. Yo pensaba que era un placer. Nosotros sentimos todo lo que nos escribimos en la escuela de letras, profesor. Al Y te va principio. cayendo. Exacto, yo entré en la escuela de letras pensando que eso era un club de lectores. Y cuando empecé a ver que había todas aquellas lingüística, teoría de la literatura, dije, wow, ¿qué es esto? Yo que leía tan feliz solo. Mira, me llama la atención que los autores que nosotros leíamos con pasión están un poco olvidados. ¿No? Incluso el mismo libro está Sí. ¿no? en baja. Ujú. Alguien me decía que la gente no quería recibir libros, que se usa más bien el sistema moderno, Virtual, sí. Digital. digital. Pero hubo autores que yo creo que no hubo eh, ningún joven que no leyera eso, alguno de ellos, ¿no? Hermann Hesse, olvidado, Mm. Sí, ciertamente. sí. Aldous Huxley, eh, Henry Miller. Henry quizá. Miller. Henry Miller. ah, Henry Miller. no, Henry Miller todavía no había, No había entrado. no había entrado en ese periodo. De H. Lawrence. Lawrence. De H. Lawrence. Y Se va a publicar los poemas que yo traduje de Lawrence allá en España. Pero tengo que escribir unas breves palabras presentándolo. En el caso nuestro, eh, personas que contribuyeron muchísimo a lo que llamamos cultura, como por ejemplo Juan Liscano, Guillén Pérez, Violeta Roffé, muchos escritores también están olvidados. Eh, La, la obra de Guillén Pérez es muy importante porque se adelantó a lo que eh, a lo que se lee mucho hoy. Autores que son eh, como eh, pensadores, pero no filósofos académicos, ¿no? Como por ejemplo Alan Watts Alan Watts. y muchos otros. Krishnamurti, me acuerdo. Que leía Todos, mucho Krishnamurti. son muchos, que son autores occidentales modernos que han creado un interés por los planteamientos, ¿no? Planteamientos que ellos hacen. Yo los he leído mucho. Yo digo que tengo una sabiduría que no es mía, que, que es de ellos. Yo soy un simple lector de esos autores, ¿no? Y algo que llama mucho la atención es que Walt Whitman, cuando estaba joven,
daba clases en una escuela para niños, ¿no? Iba a caballo. No, el que iba a caballo era Lorenz, creo. Lorenz también dio clase. Y Wittgenstein, cuando se retiró, también dio clases de primaria. Hay una frase de Jane Hillman Ujú. que es muy cierta. Yo le toco el tema del yo y entonces me dice, yo nunca he visto un yo. Listo. Y es verdad. Yo te veo a ti, tú me ves a mí. Pero no vemos nuestros yoes. Somos imágenes. Yo estaba pensando que el universo creó al ser humano para poder verse. Porque se dice que nosotros creamos el mundo, es verdad, con los sentidos. Ujú. Nosotros vemos la realidad tal como es, ¿no? Pero la gata ve distinto, pues tiene otro sentido. Un perro ve distinto, lo que llamamos realidad. Bueno, y en parte del lenguaje, hablando del lenguaje, supuestamente una de las funciones es que nos pongamos en acuerdo o que veamos la diferencia, como la pregunta, no sé, en que el lenguaje, ¿qué le da el lenguaje al ser humano? ¿Tienen los animales lenguaje? ¿Tienen los perros lenguaje? ¿Tienen las vacas lenguaje? No Sí sé. tienen Yo un creo que sí, lenguaje. por lo menos tienen unos instintos que se hacen Se muy comunican, claros. No, sí, sí tienen, se sí comunican. tienen un lenguaje. Ujú. Entonces, el lenguaje es parte instintiva nuestra. Quiero decir yo. La, la gatica que tenemos aquí a veces quiere salir del cuarto Te lo hace saber. y entonces ella lo que hace es ponerse cerca de la puerta y ya uno sabe que lo que quiere es salir. Sí, sí, te lo hace saber de una manera Y si no la impresionante. atiendes, ella te hace ver que necesita algo. Porque o maulla, y además los maullidos de los gatos son distintos en cada situación. Uno puede aprender a ver la diferencia que hay entre ciertas maneras de maullar. Exacto, es esto, es lo otro. A veces no sabes, pero a veces sí. O sea que todos tenemos comunicaciones, idiomas. Claro, pero lo asombroso está justamente en el momento en que no sabes y no entiendes. Hay un sitio ahí que creo que también se acerca mucho a nosotros, cuando que el lenguaje supuestamente nos comunica, nos hace iguales, pero hay un momento en que el lenguaje, o sea, no hablamos, aquí todos hablamos español y de repente hay algo que no se termina de entender y eso coloca en la situación vivencial misma en un sitio distinto. Inmediatamente lo coloca uno en un espacio y ya va, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Yo conozco a todo el mundo aquí hace tiempo, pero de repente hay algo que no estoy entendiendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y ese creo que tiene que ver con el asombro que usted hablaba. Hay un asombro que es esencial tenerlo siempre también, mantenerlo vivo, alerta siempre ese asombro, la posibilidad de ese asombro que es la que nos permite movilizarnos, digo yo, no sé si quiero ser muy positivo en esto, pero Bueno, es lo que te produce, es lo que te Hay un permite asombro, un asombro. conocer. La realidad te da Si asombro. si no, no conocerías. No aprenderías nada. Porque lo esencial ante la realidad es el asombro. La gente no se da cuenta de muchas cosas
que son elementales, uno de pronto oye la expresión la madre naturaleza. Y es verdad, porque la naturaleza crea todo, 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 incluso la cultura. Mm. La Creo, cultura es naturaleza, poeta. ah, La cultura es naturaleza. claro, ¿quién crea la cultura? Mm. Por eso el gran filósofo que ahora ha sido muy valorado, Spinoza, dice Dios, es decir, la naturaleza. Él no se desprende de la palabra Dios, pero fíjate la idea esa de, Ujú. dice, Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Aquí no hay nada que no venga de la naturaleza, empezando por nosotros, ¿no? Pero la cultura está precisamente en la transformación del material. Para mí sigue habiendo una diferencia entre naturaleza y cultura, a pesar de que los materiales con los que se construye el mundo sean naturales. Pero esto forma parte de una cultura peculiar, comer queso de cabra. Se va formando a lo largo de los años, empieza el condicionamiento cuando uno es un niño, que la madre o el padre le dice, tu nombre es Rafael. Ya, te pusieron el sello, ¿no? Ujú. Y las circunstancias van formando eso que llamamos yo. Hay un Sí. poema de un heterónimo de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, ante esta única realidad que es el misterio, ante esta única realidad terrible de que haya una realidad, ante este hombre, ser que es, que haya ser, ante este abismo de que haya un abismo, ante este abismo de que la existencia de todo sea abismo esencialmente por ser, por poder ser, por haber ser. Ante todo esto, todo lo que los hombres hacen, todo lo que los hombres dicen, todo lo que construyen, deshacen o se construye o deshace a través de ellos, cómo se empequeñece. Bueno, y todo el poema es sobre el misterio, ¿no? Dice más adelante, mi inteligencia se ha convertido en un corazón lleno de pavor. Y son mis ideas las que me hacen temblar. Y es mi conciencia de mí
la sustancia esencial de mi ser abstracto, lo que me ahoga en lo incomprensible, lo que me aniquila en lo ultra trascendente. Y en este miedo, de esta angustia, de este peligro del ultraser, no se puede huir, no se puede huir, no se puede huir. Cárcel del ser, no hay liberación de ti. Cárcel del pensar, no hay liberación de ti. No hay ninguna, ni muerte, ni vida, ni Dios. Nosotros, hermanos gemelos de todos los dioses, de todas las especies, por ser el mismo abismo, por ser la misma sombra. Sombra seamos o seamos luz, siempre es la misma noche. Bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? Buenísimo. Pero yo lo tengo aparte porque me interesa mucho. ¿Cómo se adelanta Novali a este tiempo? Solo el todo es real. Solo sería absolutamente real una cosa que no fuera a su vez parte de otra. Hay un personaje interesante que es Schleiermacher, un personaje raro que él dice que el sentido del infinito ya es religioso. Y eso está también en un poeta inglés, se me va el nombre, que habló por primera vez sobre eso. Romántico inglés. ¿Ah? Romántico inglés del siglo XIX. Sí, pero posterior al Posterior al- La romanticismo. revolución romántica. No hay nada aislado en la naturaleza. La más mínima partícula ejerce alguna influencia. Son ideas son de, de Novalis. El que se decide a adorar a Dios lo encuentra en todas partes. Yo Mm. podía seguir hablando de los evangelios porque, eh, por ejemplo, el evangelio de Tomás, el personaje que presenta es como panteísta. Ahí es donde está la frase esa, eh, si levantas una piedra, ahí me encontrarás. O sea que está en todas partes. Sí. Bueno, querido poeta, queridos profesores, creo que debemos cerrar nuestra conversa aquí, cerrar la grabación, pero por lo visto esto va a seguir fuera de cámara un rato más porque, bueno, el poeta sigue curucuteando en sus anotaciones maravillosas y vamos a aprovechar, por supuesto, que estamos aquí para leer un poco más, pero con ustedes, queridos oyentes,
vamos a dejarlo hasta aquí. Estamos muy agradecidos por habernos acompañado. Agradecidos, poeta. Gracias por recibirnos en su casa. Vale, Y ustedes, amigos oyentes, hasta una próxima oportunidad.